De algunos estudiantes, vamos a resolver este problemita de circuitos eléctricos que dice lo siguiente. Datos. 3 resistores de 6, resistencia 1, 6 ohm, resistencia 2, de 9 ohm, resistencia 3, de 15 ohm. Las dos primeras se asocian en serie y la última en paralelo. Y luego el conjunto está conectado a una fuente de alimentación de 120 voltios. Potencial equivalente. Entonces, 120 voltios. De una casa. Cálculo inciso A. La corriente que circula por el tercer resistor, intensidad 3 es la corriente. Y inciso B, la caída de potencial en el segundo resistor, potencial 2 en el segundo. Eso sería entonces. Bueno, pero para esto lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Tenemos dos están asociadas en serie y el tercero está en paralelo, dice. Entonces, ¿cómo sería eso? Sería más o menos así. Vamos a hacer así. 1, 2. Y el tercero vamos a partir de acá. 3. Más o menos sería la gráfica así. Este es el punto de un borne, este es otro borne, que sería AB. Ya, entonces a esto le vamos a llamar resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Sería eso. Entonces, para esto lo que vamos a hacer nosotros primero es empezar a trabajar con esto de acá. Nosotros ahí vamos a sacar una asociación de resistencias en serie. Y para eso, gráficamente, ¿cómo sería? Sería más o menos así. Ahí una, acá otra. Esto sería uno de los bordes, esto el otro. Y esto sería así. Esto sería resistencia A, le vamos a llamar. Es una equivalente de estas dos que tenemos nosotros ahí. Entonces, esta sigue siendo resistencia 3. ¿Ya? Entonces, vamos también resolviendo analíticamente. Eso es gráficamente. Ahora, las resistencias, por ejemplo, que nosotros tenemos en serie, ¿a qué son iguales? Las resistencias en serie se suman. Entonces decimos resistencia, acá voy a colocar. A es igual a la suma de estas dos. Entonces resistencia 1 más resistencia 2. Y reemplazamos valores. Entonces sería, solo valores voy a reemplazar. El A es 6 más resistencia 2, 9. Entonces sería resistencia A es igual a 15 ohm. Sumado eso, ¿no? Entonces esa sería una resistencia. Esos 15 sería en este punto de acá. Bueno, una vez ya que hemos hecho eso, ahora lo que vamos a hacer es gráficamente sacamos el valor de esto y voy a colocar más a este lado, me voy a venir. Entonces va a ser una. Eso. Esto sería el punto B, uno de los bornes, el A. Y acá sería la resistencia equivalente. Ahora, para encontrar esta resistencia equivalente, que esto está en paralelo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicar las fórmulas que tenemos o que nos dan a nosotros. Entonces, para eso la voy a ubicar acá. Sería 1 sobre resistencia, pero voy a utilizar otro color. 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia ¿qué? A más 1 sobre resistencia 3. Sacamos el mínimo común despejando fórmulas. Entonces sería esto así. Resistencia A por resistencia 3 y resistencia A más resistencia 3. Quedaría así. Sacando el mínimo común de esto y luego invertimos la ecuación, entonces quedaría así. Entonces, resistencia equivalente
es igual, solo valores, resistencia A es 15 por 3 es 15 igualmente acá veo, ahí. El otro, 15 más 15, 30. Entonces, resistencia equivalente sería 15 fracción 15 por 15 dividido entre 15 más 15, 30. Sería 7.5. Eso sería 7,5 ohm. Entonces, eso sería el valor de la resistencia equivalente. Pero a nosotros, ¿qué nos piden? Nos piden directamente el valor donde están ubicados. Vamos a ubicar con otro color. El valor de la intensidad 3 quiere decir acá. La intensidad en este lugar. Y ahí también los elementos de un resistor serían resistencia, intensidad y potencial, ¿no? Luego también nos piden el potencial en el segundo, acá. Potencial. Para sacarse potencial necesitamos nosotros la intensidad o la corriente en este de acá. Entonces ahí están ubicados los valores que nos piden. Bueno, vamos a ir retornando y para retornar, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros nos fijamos esto de dónde salió, de qué tipo de asociación. Salió de asociación en paralelo, de eso de ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agarramos y decimos, bueno, acá tenemos la intensidad equivalente, tenemos también el potencial equivalente, todo lo equivalente tenemos ahí. Pero, ojo, nosotros nos fijamos que en paralelo, ¿qué son iguales? Son iguales los potenciales. Entonces decimos nosotros, el potencial equivalente que lo tenemos allá, que es 120 nuestros datos, es igual al potencial A igual al potencial 3 y eso es igual a 120 voltios. Eso a nosotros nos dan y de la gráfica nosotros vamos a sacar diciendo que esto de acá, que es el equivalente, es igual a esto de acá y a esto de acá. Son iguales. ¿Ya? Entonces, acá tenemos también el potencial A, tenemos también la intensidad A, todo lo A está ahí. ¿Ya? Entonces, al hacer esta relación, como nos piden a nosotros la intensidad acá en este lugar 3, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos y sacamos nomás con la fórmula que tenemos, ¿no? La fórmula principal que dice la intensidad 3 es igual a ¿qué? Es igual a potencial 3 sobre resistencia 3. Entonces de acá despejamos ¿qué? Intensidad que ya está despejada, ya ni vamos a despejar. Intensidad 3 entonces sería igual a ¿qué? Potencial 3, 120 voltios. Resistencia 3, eso nos dan allá 15 en nuestros datos. Y esa intensidad 120 entre 15. Entonces nos vamos a la calculadora. 120 dividido entre 15. Y eso es igual a 8. Entonces acá sería 8 amperios. Ese sería uno de los primeros valores que nos están pidiendo a nosotros. Y eso sería como resultado para el inciso A. ¿Ya? Ahora, seguimos trabajando porque no hemos terminado ahí con el problema. Ahora, una vez ya que tenemos todo eso, ahora nos vamos a sacar el potencial 2 en este lugar, ahí. Pero para encontrar ese valor, nosotros tenemos que volver por acá, por esta resistencia de ahí. ¿Por qué? Porque esa es la total de esto y esto de acá. Ya, entonces nosotros lo que vamos a hacer es sacar la intensidad 3. Decimos acá, la intensidad, acá vamos a hacer. Intensidad 3 es igual a ¿qué? Potencial 3 sobre resistencia 3. ¿Ya? Pero ojo, la intensidad 3 ya la tenemos nosotros acá.
Entonces lo que voy a hacer ya no es sacar esa intensidad. ¿Por qué? Por el hecho de que nos vamos a volver por acá. Entonces sería intensidad A. Pero es la misma fórmula, ¿no? Intensidad voy a colocar en vez de 3A es igual a potencial ¿qué? A sobre resistencia A. La misma fórmula, simplemente con otros valores, ¿no? De acá nosotros lo que vamos a hacer es sacar entonces la intensidad A. El potencial A, ¿cuánto es? Acá. Potencial A, 120. 120 dividido entre la resistencia A, eso cambiaría, 15. Entonces, vámonos a la calculadora. Decimos 120 entre 15 igual a cada 8. Entonces, da 8. Esto sería entonces, ¿dónde está? Intensidad A es 8 amperios. Y sale lo mismo a esto de acá. ¿Por qué? Por el hecho de que las resistencias son las mismas. Bueno, una vez que ya tenemos esto de acá que está, que es la intensidad, y esto de acá sale de estos dos de acá, que están en serie. Entonces, en serie, voy a anotar acá, ¿qué son iguales? En serie. En serie son iguales las intensidades. Entonces digo acá, intensidad A es igual a la intensidad 1 y la intensidad 2. Intensidad 1 igual a la intensidad 2 y eso es igual a 8 amperios. Al hacer esa relación ya nosotros estamos ¿dónde? Estamos acá, que ya tenemos la intensidad 2, tenemos también la resistencia 2, entonces de ahí sacamos el potencial. Ahora, de esta fórmula de acá, directamente yo voy a despejar ¿qué? Voy a despejar el potencial 2. Potencial 2, entonces digo igual que es igual a la intensidad 2 por la resistencia 2. Este potencial 2 es igual a esto por esto. Entonces, ahí reemplazo valores y la intensidad 2 acá es 8. Por la resistencia 2, nos fijamos acá es 9. 9. Entonces, ahí tenemos el potencial 2 es igual a ¿qué? 9 por 8, 72. Entonces sería 72 voltios. Y eso sería el nuevo resultado. Y ahí acaba ese problemita. ¿Ya? Entonces no duden en compartir. Esto sería el inciso B. Este de ahí, ¿no? No duden en compartir para poder llegar así a más estudiantes, ¿no? Bueno, hasta luego, gracias.